para que hay cosas que cambiar. Expectativa, experiencia, son similares, son parecidas, pero saben que estar expectante, estar esperando algo, nos hace estar con como dice Chapulín, con las antenitas del día, ¿no? En alerta todo el tiempo. Y eso es bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver la experiencia con Dios? ¿Qué tiene que ver la experiencia con Dios? Saben, en la Biblia hay un cartel que dice: se busca gente con experiencia. Y está escrito en Juan 4, 23 y 24. Dice su palabra: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Saben que muchas veces hacemos las cosas por costumbre? Hay veces que cantamos por costumbre, oramos por costumbre, no por conciencia. No estamos teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es derramar nuestro corazón delante de Dios cada vez que nos arrodillamos. Lo hacemos porque lo hacemos. Y nada más. Y esa costumbre se vuelve peligrosa muchas veces, porque es una costumbre que nos hace sentir confiados en ¿qué? En costumbres, no en conciencia. Y la costumbre, como les digo, muchas veces nos estanca porque no nos permite avanzar, no nos permite crecer, no nos permite conocer cosas nuevas. Yo soy un animalito de costumbre, yo siempre lo digo. A mí me cuestan mucho los cambios, pero son necesarios, los cambios son necesarios. ¿Saben? Este es un camino de cambios constantes. Dios no nos deja cómodos en ningún lado. Cuando nos empezamos a acomodar en algo, ya empieza a movernos para otro lado porque ya está, vamos. ¿No? Y a veces nos sentimos tan incómodos que empezamos a decir, no, yo acá no me meto. No sé nada, no conozco nada. Y empezamos a rezongar y a poner los pelos que nosotros vemos de nosotros mismos. No es lo que Dios ve, es lo que nosotros vemos. Y Dios siempre nos llama a lugares nuevos. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y saben que para tener experiencia, Dios dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y Él quiere que le adoren en espíritu. No quiere que le vengan a cantar para demostrarle a los demás lo que canto. No quiere que vengan a tocar mi instrumento para demostrarle a los demás lo que estoy tocando. No quiere que ande en la calle dándole a alguien que no tiene para que los demás me vean a mí que yo le estoy dando. Dios quiere algo genuino, algo que nazca naturalmente de nosotros por amor a Él. Si yo vengo a cantar, digo, esto es una ofrenda que vengo a ofrecerle a Dios, junto a mis hermanos. Si yo quiero tocar un instrumento, toco y digo, lo hago porque quiero alabar a Dios con este instrumento. Si yo le estoy dando o ayudando a alguien que necesita, lo hago porque me conmueve la situación que tiene y Dios me mandó a ¿qué? A dar. Aquel que no tiene. Entonces se busca lo genuino, lo que tiene experiencia, lo que se ha conocido, lo que se ha visto, lo que se ha sentido.
Y si hay alguien que ha entendido esto, y saben que esto que yo le digo experiencia es la práctica de algo prolongadamente, a pesar de, podemos fallar, pues nos podemos equivocar, pero tenemos que permanecer en eso, tenemos que continuar en eso, viendo en dónde nos equivocamos, tal vez cambiando algunas cosas. Uno siempre dice, ¿no? Si uno siempre hace lo mismo, es como que el resultado siempre va a ser el mismo. Si vemos que nos hemos equivocado en algo, hemos fallado y tenemos que ver dónde estuvo la falla, pero volver a intentarlo. No ver la derrota y decir, listo, me equivoqué, ya está. No hay práctica, hay una mala experiencia. Una mala experiencia, pero la experiencia es algo que se va prolongando, que se va practicando, se logra y se continúa. Eso es una gran experiencia. ¿Sí? Acá yo, por las dudas que noté lo que dice el diccionario, dice, hecho de alguien de haber sentido, conocido o presenciado algo. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Entonces, si yo practico acercarme a Dios, porque Él es, hoy se decía, ¿no? Él está buscándonos a nosotros. Nosotros le buscamos a Él, o buscamos algún reconocimiento, o que nos vean. ¿Lo hacemos con sinceridad para Dios? La experiencia es eso. Esto de que se habla de tener un encuentro personal con Dios, ¿saben qué es? Experiencia. Tener una experiencia personal con Dios. Un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que Dios busca. A pesar de. Nosotros somos los que tenemos que entender el a pesar de. La palabra de Dios, cuando describe ahí en Isaías a Jesús, ¿cómo lo describe? Varón experimentado. En quebranto. A pesar de. Él ha adquirido experiencia. Él conocía a Dios. Él sabía quién era Dios. Pero también sabía en dónde se encontraba, en el cuerpo encerrado que él estaba, limitado. Pero él no se limitó en obras por lo que él sentía, sino en obediencia actuó. La experiencia la adquirió de esa manera, quebrantándose, humillándose. No es fácil. ¿A quién le gusta? Pero Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, tengan confianza. Yo vencí al mundo y esta victoria yo se la doy a ustedes. El trabajo es menor, el trabajo es obedecer. Alguien que la experiencia nos hace hablar de lo que de lo que conocemos, de lo que hemos vivido. La experiencia nos hace confesar algo que hemos presenciado. Si yo soy testigo y vi que una persona hizo algo y a mí me llaman como testigo porque presencié algo, ¿quién me va a discutir a mí lo que yo vi? Lo vi yo. A mí nadie me lo va a discutir, lo vi, yo lo vi. Y el no tener experiencia, el no tener el conocimiento, se puede tener el conocimiento, pero no la vivencia del conocimiento. Y la experiencia es la vivencia del conocimiento.
la práctica que me lleva a sentir lo que yo conozco, lo que yo, el conocimiento que yo adquirí, la teoría que yo tenía. Pero si yo tengo solamente teorías, si yo tengo solamente el conocimiento, el estudio, tengo el saber cómo se podría hacer porque me lo han explicado, me lo han enseñado, pero nunca lo hice, yo puedo enseñar de lo que se me enseñó, pero ¿es así? Hablo de lo que me he hablado, no conozco. Cuento de lo que me contaron, no conozco. Puedo contarles de lo que leo, pero no lo sé, no lo viví. Ahora, bienaventurado es el que no vio, pero creyó. No es que Dios no tiene en cuenta esto, porque eso se llama fe. Cuando yo no veo, cuando yo todavía no palpo, pero sigo porque yo sé que es por ahí, porque me lo han enseñado. Tengo la teoría. Tengo que continuar para lograr la práctica y que la práctica me traiga la experiencia y yo pueda decirles, esto es así. Pero no tengo que darme por vencido nunca, porque el cielo dice que es de quién, de los que prevalecen, de los que perseveran. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando uno aprende esto, entonces yo digo, bueno, tengo que perseverar, a pesar de que me está pasando esto, yo tengo que continuar. Mi fe tiene que estar depositada en Él, no en lo que me está pasando. No puede ser un limitante en mi vida para avanzar en lo que me está sucediendo hoy. Mi límite dice que es el cielo. Y el cielo no tiene límites. Entonces, la experiencia es muy importante. No nos podemos limitar solamente a decir, bueno, sí, somos salvos por fe. Sí. Y como les digo, Dios es algo que tiene en cuenta, pero y valora muchísimo. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que no vio y creyó, se lo dijo a Tomás. Dios lo tiene muy en cuenta y valora muchísimo eso, porque de eso se trata, de continuar, pero Dios busca más todavía. Dios continúa porque Él dice que busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que se sepa, que conozcan la verdad y con la verdad. Adoren. No con un simple conocimiento, sino con la verdad que yo conozco, que yo vivo. Job, este varón que también experimentó, dice ahí en el último capítulo del libro de Job, entonces Job respondió, capítulo 42, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Job, a pesar de lo que estaba viviendo, él continuaba en su fe. Su fe no se apagó. Tal vez tenía preguntas y renegaba, pero él continuaba. No fue una barrera para él continuar esperando algo de ese Dios que él conocía, del que había oído. Y dice, por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Él hablaba cosas, wow. Yo me imagino, él dice que él hablaba cosas demasiado maravillosas para mí,
que yo no comprendía, no conocía, que yo no sabía, que yo no había experimentado, que yo no había vivido, que no había sentido. Sí había oído, pero nunca lo había vivido. Y él tuvo que pasar un proceso durísimo, porque se quedó sin nada. ¿Y quién puede soportar eso, no? ¿Quién puede soportar eso? Escucha ahora, le dice Job, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Ahora le estaba hablando a Dios, no estaba repitiendo a la gente algo que había oído, le estaba teniendo una conversación con Dios. No es lo mismo que yo hable de alguien, sí, porque esta persona, y que yo vaya y diga, vos, la verdad, todo esto que hiciste, qué bárbaro, y que te explique, sí, ya lo hice por esto, por aquello. Conocer a la persona, estar ahí, no hablar de, conocer a, experimentar. Y acá ya vemos una relación, no era hablar de alguien que conocía, que había oído. Estaba hablando con esa persona que es justamente Dios y dice eso. Escucha ahora y hablaré y te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es tremendo lo que declara Job, pero tuvo que pasarlas. Pero él hoy era un varón experimentado, con experiencia. Era un hombre que si le decían Dios existe, yo vi que sí. Y le sigo porque creo. Hoy el discurso de Job sería, ¿vos creés en Dios? Sí, yo lo vi. Yo experimenté su presencia. Vi su mano obrando en mi vida, levantándome de un pozo que yo creí que no iba a salir jamás. Él me dio el doble de todo lo que yo tenía antes, de todo lo que había aprendido. Él me dio más todavía. ¿Cuántos años vivió Job? 140 años, dice. Y murió viejo, anciano, lleno de días. Y vio 4 generaciones. Y dice que Dios le dio tanto, y aún sus hijas dicen que eran las más hermosas del lugar. Miren cómo recompensó Dios a Job. Pero lo más hermoso, más allá de lo que Dios le haya dado, es que Job conoció a Dios. ¿Y quién le podría discutir a Job que Dios es solo un mito? Después de la experiencia que él tuvo. ¿Quién? ¿Saben? Porque vengamos a congregarnos y nos reunimos de gente, no significa que nosotros somos. Tenemos que hacernos. Tenemos que hacernos. Siempre hay un consejo cuando se estudia. Bueno, me imagino que ese consejo está en varios estudios, pero cuando se enseña venta, compra y todo lo que es marketing y varias cosas que tienen que ver con los negocios, dice, rodéate de la gente en la que te querés convertir. Rodéate de esa gente, porque los vas a ver, vas a compartir cosas, vas a aprender.
y vos también podés adquirir y podés dar conocimiento a ellos también. Pero cuando nosotros nos rodeamos de esa gente, depende de nosotros, no depende de la gente. La gente que buscamos que esté cerca nuestro es para aprender y no de todas las cosas. Samuel vivió muchos años con Elí. ¿Y quién oía la voz de Dios ahí? Elí. Pero Samuel tuvo que tener su propia experiencia con Dios. La expectativa de Samuel no era solamente estar sirviendo, él quería mucho más. Y yo sé que quería mucho más por lo que sucedió. Dice que cuando estaba durmiendo una noche sintió la voz, todos conocen esta historia, que lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel, al no conocer, al no tener la experiencia, fue a Elí y le dijo: sí, ¿qué querés, Elí? Y Elí se despertó y dijo: yo le llamé. Anda a dormir. Ok. Samuel. Y otra vez: sí, Elí, otra vez. Yo no le llamé. Hasta que Elí se dio cuenta, de que tenía experiencia, se dio cuenta. Y le dijo: mira, cuando vos sientas que te están llamando, tu respuesta va a ser: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y es lo que Samuel hizo y comenzó el ministerio de Samuel. Más allá de cómo terminó Elí, Samuel tomó lo bueno de Elí. Él aprendió lo que tenía que aprender de Elí. Y obtuvo la experiencia de conocer la voz de Dios. Y yo digo, ¿quién de nosotros, si oiríamos la voz de Dios, diríamos: heme aquí, Señor? O iríamos a que está cerca nuestro, así le decís: ¿qué pasó? La experiencia es muy importante, porque Dios nos llama a ser experimentados. Esto de bienaventurado el que no vio y creyó es para comenzar, pero Él busca mucho más profundidad. Él busca aún mucho más que eso. Él busca que conozcamos, que tengamos ese encuentro con Él, que lo conozcamos a Él. Eso es lo que Él busca. La fe nos da el acceso a la vida eterna. Sí, pero la experiencia nos solidifica la fe. Uno comienza con fe y con una fe genuina, que no tiene que ser quebrantada, que tiene que ser una fe intensa, una fe que perdura. Más allá de, y a pesar de, la fe tiene que continuar. Pero cuando nosotros adquirimos la experiencia, entonces la fe se solidifica y dicen: sí, esto realmente es así. ¿Y quién te lo discute? Es tremendo eso, ¿eh? En la experiencia hay revelación. ¿Por cómo revelación? Porque se nos revela Dios mismo. Cuando tenemos el conocimiento, conocemos a Dios. La experiencia nos lleva a conocer a Dios. La revelación de quién es Él. ¿Quién es Él? La fe nos da la salvación
oración, pero saben que la experiencia nos lleva a la intimidad con Dios. La experiencia nos lleva a la intimidad con Dios. Después de haber tenido una experiencia con Dios, después de haber vivido lo que es el poder de Dios en una vida de uno mismo, no hay discurso, no hay nada que te diga lo contrario, porque lo viviste vos. Yo siempre que hablo de esto cuento de la vez que vino ese profeta y me habló y me dijo, y a mí ¿quién me quita eso? Una persona que a mí no me conocía, siempre digo lo mismo, no existía Facebook, no existían las redes sociales, no había nada como para que esta persona sepa lo que yo estaba viendo y la pregunta que yo tenía, que le había hecho a Dios. No sabía nadie, porque no se lo había dicho a nadie. Y esta persona vino y me dijo, de parte de Dios te digo, y me dijo, ¿quién me lo quita? A mí me pueden decir cualquier cosa, pero que Dios existe, que Dios no existe. ¿Y eso a qué te lleva? A tener una experiencia con Él, a amarlo, a tener una relación con Él, a cuidarte para Él. Yo sé que hay cosas que cuestan, yo sé que un montón de cosas, pero siempre quiero volver a Él. Porque Él es el único. Castillo fuerte, mi fortaleza, mi escudo, mi protección, es Él. Por eso yo siempre digo que no tenemos que limitarnos a esto de bienaventurado el que no vio y creyó. Porque realmente mis ojos sí quieren ver. Mis sentidos quieren sentir. Quieren experimentar lo que es la presencia de Dios. Lo que es la mano de Dios obrando. Y dejar de hablar del Dios de... ¿Vieron cómo dicen el Dios de Abraham? El Dios de Isaac. El Dios de Jacob, que podamos decir, mi Dios, este Dios que yo conozco, que yo sé que existe, que me lo ha demostrado, que he experimentado con Él en este camino, que lo he visto, que lo he sentido. Yo cuando escucho la experiencia de otras personas, a mí se me pone la piel de gallina. No de arriba, dije de gallina. ¿Por qué? Porque es tan especial. Hay un varón de Dios que habla y cuenta, dice que él estaba pasando por una situación y estaba ahí arrodillado orando y dice que sintió a Dios que vino y lo abrazó de atrás. Y esa presencia, esa experiencia, ¿quién se la quita? Ese consuelo que vino a su vida. Por eso, Jesús, ya cuando Él se estaba por ir, le dijo algo a sus discípulos. Algo que tiene que ver con la experiencia, algo que tiene que ver con la vivencia, algo que tiene que ver con el relacionamiento. Ya no los voy a llamar siervos. A algunos les encanta que le digan el gran siervo de Dios. Y la Biblia dice que somos siervos inútiles, ¿no? Porque solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Pero hay algunos que les encanta que digan el gran siervo de Dios. Y les gustan los nombres porque parecen ser más importantes.
cuando el sol sale para todos por igual. Pero cuando entendemos que delante de la presencia de Dios todos somos iguales y que lo necesitamos a Él, no necesitamos nombres, necesitamos a Él en nuestras vidas. Esto nos lleva a una búsqueda especial, nos lleva a una búsqueda íntima y a experimentar en Dios lo que Él tiene para nosotros, que Él dice: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ocultas, que no conocemos, que desconocíamos. ¿Cuándo? Cuando Él nos diga: ustedes no son ciegos, son míos. Porque el ciego, ¿qué es lo que hace? Cumple una tarea, hace lo que tiene que hacer en la casa y tal vez a veces se va. Pero el amigo busca una relación, conoce secretos de su otro amigo, esos secretos que no conocemos, que desconocemos. Esas cosas que no se nos revela, porque no podríamos entenderlo si no conocemos a Dios. Hay cosas que solamente las podemos entender cuando tenemos una experiencia con Dios. Cuando sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros, entonces Dios nos dice: vení, mirá lo que tengo para vos. Porque hay cosas en este mundo que a muchos los desvía. ¿Por qué? Porque les falta saber quién es Dios. Pero cuando nosotros estamos en Dios y sabemos quién es Dios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni huestes que andan en las regiones celestes, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, nada nos va a separar del amor de Dios. Esto es cuando le conocemos a Él, cuando tenemos una experiencia con Él. No es para cualquiera, es para los que tienen hambre y sed de justicias. Porque es lo que dice su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque en Él serán saciados. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Él es la respuesta a todo. Entonces, ya vamos a dejar de hablar y vamos a dejar de repetir lo que oímos y vamos a hablar de lo que conocemos. Y cuando hablamos de lo que conocemos, tenemos autoridad. Eso que se llama autoridad nace de hablar de lo que yo conozco, porque a mí nadie me va a discutir lo que yo sé que es como es. Eso tiene una autoridad y un peso hasta en lo espiritual. Dice su palabra que están estos dos que veían a los discípulos de Jesús que echaban fuera demonios y quisieron hacer lo mismo. Y dice que cuando fueron a enfrentar a un endemoniado, hicieron lo que oyeron sin saber, sin tener la experiencia, sin tener el conocimiento. Y dice que le dijeron al demonio: en el nombre del Dios de Pablo, del Dios de Abraham, el Dios de... Y dice que el demonio lo miró y le dijo: yo a Pablo lo conozco, sí. A Jesús lo conozco, sí. A Pedro. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que recibieron la paliza. Lo dice la Biblia, ¿eh? Está escrito en la palabra de Dios. Pero qué diferente que cuando Pablo
que eran hombres experimentados, iban y decían demonios afuera, salían fuera. ¿Por qué? Porque tenían autoridad, porque ellos sabían, tenían la experiencia, el conocimiento, la vivencia. Eso es autoridad. Por eso, hermanos, nunca dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque eso es falta de fe. Y si no podemos permanecer en la fe, nos va a costar mucho más la experiencia a la que queremos llegar. La experiencia, como les dije, es algo prolongado. Y si no es interrumpido, es prolongado. ¿Pero qué tiene que ver? Hay muchos que se toman de esto de, bueno, yo conocí a Dios y no me hace falta ir a la iglesia, porque yo lo busco en mi casa, lo busco en el lugar donde esté. Él está en todos los lugares, sí, Él está en todos los lugares, pero la palabra de Dios me dice que no tenemos que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, ante esta falta, estoy diciendo que no tengo fe. Por más que yo esté buscando a Dios en otro lugar, sin congregarme, porque muchos se agarran y dicen, Dios, la iglesia se hizo en la calle y el templo y los lugares, está todo bien. Hay que salir a la calle, por supuesto que hay que salir a la calle, porque Jesús lo dijo. Tenemos que ir y llevar el evangelio a toda criatura. Y los que no conocen a Dios están afuera. Hay muchos que están adentro que no conocen a Dios también. Y si la Biblia me dice que no tenemos que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, tengo que demostrarle al Señor que tengo fe en Él y me congrego. Entonces puedo aprender y rodearme de la gente en la que me quiero convertir. Bueno, hay gente que por ahí ¿no? A mí no me mire. Pero sí, hay muchas cosas que imitar de cada uno de ustedes. Hay muchas cosas por imitar de cada uno de ustedes, aunque ustedes no lo vean. Hay muchísimas cosas que se pueden imitar, muchísimas. Y eso Dios lo tiene en cuenta. Y Dios, cuando alguien busca a Dios y dice, Señor, necesito saber cómo se puede hacer eso, mira a esa persona, mírala. Y uno dice, wow, esa es la forma. También está cuando decimos, Señor, yo no quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Mira a esa persona, wow, así no se hace. Siempre busquemos a Dios sin cansarnos y busquemos a Dios ahora. Como dice su palabra, búscalo ahora que puede ser allá. No cuando sea tarde, no. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Hay cosas que yo escucho en la radio, que uno escucha. Yo no soy de escuchar noticiero, no soy pero a cada tanto pongo algo como para estar un poco informado, y lo que se escucha, la verdad es que todo me dice, vengo pronto. Lo que, sin escuchar a la gente, a los noticieros, sin leer nada en los diarios, mirando a mi alrededor, la gente está gritando, el Dios viene pronto, Jesucristo vuelve pronto. Y una persona experimentada, ¿sabes lo que es? Es una virgen con su lámpara llena y con su vasija llena. Eso es tener experiencia. El no tener experiencia nos puede llevar a quedarnos sin un aceite. Nos podría. Pero la fe dice que es la puerta. ¿Sí? Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque vos buscás en nosotros que seamos genuinos, que seamos, Señor, irreprensibles. A pesar de que tenemos tantos defectos, Señor, tantas cosas que dejar todavía, tantas cosas que cambiar, pero vos que empezaste la obra en nosotros vas a ser fiel en terminarla, Señor. Nos toca a nosotros.